Muy buenas tardes. Hoy quisiera hablarles sobre lo que es la sucesión legítima y la mixta. Entendiendo por lo que es la sucesión legítima, es la sucesión de todos los bienes, derechos y deberes de quien fue una persona física una vez que ha muerto y es transmitida por las personas que determinó la ley a falta del testamento de quien era el titular de los bienes, derechos y obligaciones. Conforme a nuestro hecho vigente, la sucesión legítima es el conjunto de normas relativas a la forma, términos y porciones en que se debe tramitar la herencia, en aquellos casos en los que conforma a la disposición antes mencionada. Debe abrirse este sistema sucesorio, le corresponde el término de legítima de manera analógica precisamente por la forma sucesoria dispuesta por la ley, aunque como hemos comentado no está permeada ya que por el concepto de herederos forzosos que la ley imponían al autor de la sucesión, impidiéndole disponer libremente de la totalidad de su patrimonio. Mediante el sistema de la sucesión legítima, nuestra ley establece de manera graduada, clara y precisa cómo debe dividirse la herencia o caudal hereditario, cuando de cujos le subsisten descendientes, ascendientes, cónyuge, consanguíneos, colaterales hasta el cuarto grado y finalmente la concubina o el concubinario. Está contemplado en el artículo 1602 del Código Civil. Cuando ninguna de las personas en los vínculos mencionados sobrevive al autor de la sucesión, legítimamente heredará la beneficencia, se le heredará legítimamente a la beneficencia pública. El tratamiento de la dación, división y aplicación de los bienes hereditarios se explica con claridad en 30 artículos que están contemplados del 1607 al 1637, que conforman los capítulos 2 al 7 del título a que nos venimos refiriendo, por los que no consideramos necesario detenernos en estos glosarios. Lo que nos parece de medio interés para los propósitos del presente ensayo es comentar aquellos casos en los cuales, no obstante de existir el testamento perfecto y válido, es necesario recurrir a la distribución de la herencia a los herederos y en los términos que la ley establece. Por ejemplo, en el hijo póstumo y los alimentos, desde la perspectiva conceptual, seguramente no es excesivo señalar que en nuestra opinión quedarán aún vestigios de la sucesión legítima como institución de heredero forzoso. Lo encontramos en el derecho del hijo póstumo y en la obligación de alimentos, ya que a pesar de existir testamento válido en el que ha dispuesto de la totalidad del patrimonio del cujos, la ley establece el pago de ciertas prestaciones o porciones hereditarias de manera forzosa. El único caso de heredero forzoso propiamente dicho que aún reconoce nuestra ley es el que contempla el artículo 1337 del Código Civil, cuando el testador no dispone expresamente de los bienes que debe corresponder al eventual hijo póstumo, caso en el cual tendrá derecho a recibir íntegramente la porción de la herencia que corresponde mediante la aplicación de las reglas de la legítima contenidas en el artículo 1607 al 1614, subsistiendo las disposiciones testamentarias en sus términos respecto a la masa hereditaria resultante una vez deducida la porción del hijo póstumo establecida en la ley forzosa, forzosa por la ley. La obligación de dejar alimentos que prescriben en el artículo 1368 y siguientes es también una reminencia del antiguo concepto de la sucesión legítima, ya que la omisión en el cumplimiento de esta obligación es causa de inoficiosidad del testamento, concepto que originalmente significa que la disposición de la última voluntad lesiona los derechos de la herencia forzosa, y por disposición de la ley, el acreedor alimentario, que en este trabajo estamos considerando equivalentemente al heredero forzoso, también tendrá para que le entregue la pensión que corresponda, subsistiendo el testamento en términos respecto del caudal hereditario resultante, una vez deducida la pensión. Y como le hemos señalado en el artículo del Código Civil vigente,
Sigue del 1884 al consagrar la libre la testamentificación, reconociendo que los padres hacen ya bastante por los hijos y asegurando la subsistencia como darles, además de seguridad, casi con carácter de propiedad de los bienes del padre a la muerte de éste. Independientemente de que los buenos hijos tienen el corazón del padre y una garantía mayor que la ley puede ofrecer con la herencia forzosa de la sucesión legítima. Conforme a nuestra legislación vigente en el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal, se define como testamento como el acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de los bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, y que es perfectamente posible hasta frecuentemente que una persona no dicta el testamento, o bien el testamento otorgado esté viciado o haya perdido validez, en cuyo caso resulta lógico de que, no habiendo disposición de esta última voluntad del autor de la sucesión, la aplicación de los bienes hereditarios se regule por ley. Por último, quisiera hablar también sobre lo que es la sucesión mixta. Y pues la sucesión mixta, más que nada, es aquella que contiene los elementos de la sucesión testamentaria y del intestado, que permite regular en un conjunto el destino del patrimonio de una persona ya fallecida, ya que por muchas diversas causas, tales como la ignorancia, por falta de información o de conocimientos, y hasta por propia voluntad, es posible que una persona, al momento de dictar testamento, no disponga de todos sus bienes corporales y derechos. Bien, porque ignora que ciertos bienes son suyos, o que le corresponde una participación en una copropiedad, o existe una herencia que no ha aceptado, o simplemente porque decide no disponer de ellos. En sus testamentos, el destino sucesorio de estos bienes o derechos se regulará por la sucesión legítima, respetándose en sus términos las disposiciones del testamento, el que surtirá todos sus efectos legales, ya que la distribución conforme a la legítima alcanzará única y exclusivamente a los bienes no incluidos en acto de disposición de última voluntad. Y para evitar el riesgo de omitir bienes en el testamento conocido, el frecuente uso de expresiones como instituyo como únicos y universales herederos todos mis bienes y derechos y acciones que tenga al momento de mi fallecimiento, a expresión que tiene precisamente el propósito de determinar al sucesor de la universalidad de la herencia, recordando que la masa corresponde al heredero, será la última que resulte una vez deducidas las deudas mortuorias, los gastos de conservación, administración, las deudas hereditarias y los legados establecidos en el testamento. En el caso de premorencia, el derecho instruido muere antes o al mismo tiempo que el autor de la sucesión, y consecuentemente no habrá adquirido el derecho alguno de la herencia, y en caso de no haberse designado sustituto que quede instruido como heredero, la porción que le correspondería deberá sucederse conforme a las reglas de la sucesión legítima, e igualmente ha de procederse en los casos en que, no habiendo sustituto, el heredero instruido no puede adquirir la herencia por causa de incapacidad hereditaria, o bien cuando los herederos instruidos no quieran aceptar la herencia por causa de incapacidad hereditaria, o bien cuando los herederos instruidos no quieran aceptar la herencia, o que la repudien expresamente a los acreedores de estos herederos, y no acepten la herencia en el ejercicio del derecho que le conceden los artículos 1673 y 1674 del Código Civil. Señalado la ratio legis de la sucesión legítima vigente en nuestro sistema jurídico lo constituye, y el que, no habiendo disposición testamentaria aplicable al patrimonio o una parte del patrimonio,
de cujos, siendo imposible que haya patrimonio integrado por ciertos bienes hereditarios entre los descendientes, cónyuge o concubino, ascendientes y colaterales del testador. Con esto doy por terminado lo que es la sucesión legítima y lo que es la sucesión mixta. Así que muchas gracias por su atención.